Montepeiró. Marcos Bañó, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez más, en Todo Mal, capítulo número 5. Bueno, programa número 5, capítulo nunca. Capítulo nunca es como sabré. si fuéramos una serie de ficción o algo así, Ya, y no lo somos. Realmente, en teoría debería ser podcast número, porque podcast en realidad no es el núcleo grueso de la movida, sino que podcast es La unidad. La unidad. Pero también es el formato. También es el formato. Es que Claro. supongo que hay un solapamiento ahí un poco raro que la gente No. ha elegido no resolver. Bueno, es que también yo tampoco sé por qué hemos adoptado la palabra podcast, que no solo es fea, Sí. poco eufónica, difícil de decir. Con un plural difícil también. Podcasts. Claro, Podcast es muy que antipático, podcast sí, sí, es una sí, palabra sí. que es muy fea, a mí no me gusta, yo Mm. creo que habría que pensar algo mejor. Pero bueno, es lo que hay, la gente hacemos lo que podemos, a todos se nos Sí. escapa algún podcast, o sea, Podcast, sí. eso es horrible. Sí. Pero- ¿Cómo castellanizarías tu podcast? Pues no lo sé, no lo he pensado. Podría pensarlo, pero necesitaría algo más de reflexión que así en directo. Pildoritas radiofónicas. Qué asco. No, pildoritas radiofónica, la verdad es que no me gusta nada. No, joder. No. Estás coartando Yo mi le llamaría creatividad. programa de radio, porque simplemente lo que cambia es Ujú. dónde se aloja el programa de radio, porque en la radio también hay programas que son grabados, solo que se emiten a una hora en concreta y gracias a internet se quedan ahí colgados, que no pasa nada, es como la tele a la carta, pues radio a la carta, yo qué sé. Sería algo así como radio de bolsillo, algo así. Pod no significa bolsillo o algo así. Pues- Podcast. Cast es No lo como- tengo claro, la en verdad, fin, la no- etimología. No me voy a meter en camisas de 11 varas, Muy bien, Montepeiró. no te metas en camisas de 11 varas. ¿Qué tal la semana, Marcos? ¿Cómo estás? La semana bien, mucho trabajo, cosa Yo que está también, bien. yo también. Ya me he estrenado en la tele. Parece Sí, ser que cierto. no he hecho el ridículo, no me he caído ni nada. Estuvo bien. Estuvo Me bien. gustó mucho cómo Bueno. lo hiciste. Gracias, te lo agradezco. Yo creo que yo me estoy exigiendo no hacer el ridículo. O sea, ese es mi listón. Pues de momento lo has Claro, conseguido. ya luego me iré exigiendo más cosas, pero la verdad es que qué movida, Mm. qué movida. No sé, todavía no me ubico muy bien, pero me está empezando a gustar lo que es la parte de redacción, Ujú. porque es un proceso distinto, ¿no? Al del podcast, por ejemplo. Claro. Yo aquí lo que hago es cojo un tema, profundizo y trato de contarlo lo más amplio posible. Claro. Y allí es como cojo un tema, profundizo y tengo que resumirlo y contarlo de la manera más sencilla. Y recortarlo todo lo posible, Recortarlo que es lo todo, contrario a este podcast. Recortarlo todo, pero a la vez intentar que la información primordial permanezca. Claro. Y eso es un proceso muy, muy interesante a la hora de escribir. Así que estoy contenta con eso. Bueno, A mí me gustó verte con Chimo también. Chimo es guay, ¿eh? Me hizo valorar, me gusta mucho, yo creo que esto ya lo dije, no sé si en el podcast o lo dije delante de gente, cosa que Ujú. no sé qué es peor, que a veces siento admiración por estas estrellas de la televisión clásicas Ujú. como Ramón García o en este caso No, Chimo claro, Rovira. porque hay un oficio... Hay un oficio que se flipa. Claro, y verlo de cerca es muy impresionante porque luego hay un montón de cosas que no vemos, Sí, que yo ahora me estoy enterando de qué están pasando, ¿no? Como Claro. que estás recibiendo órdenes por el pinganillo, claro. delante tienes el monitor para ver qué es lo que se ve en la tele Mm. y no hablar cuando nos están enfocando y saber Hostia. lo que la gente está viendo. Ojo. Claro, porque hay veces que hay cosas que van a total, que es Claro. pues un vídeo del que estamos hablando, de repente lo que ocupa la pantalla de la tele Mm. es ese vídeo. Entonces, Claro. tú no estás saliendo. Luego Mm. además hay un teleprompter donde también se va pasando el guión y si hay una decisión de última hora por cuestión de tiempo o lo que sea, de que hay que recortar algo, se recorta y luego tienes además al realizador dándote órdenes. Claro. Con lo cual es una cantidad de información que tienes que procesar mientras tú tienes que hacer Eres- como que no está, como que Tú estás eres natural, como que... Exacto. Entonces, a mí me ha hecho admirar mucho ese oficio. Es decir, A mí- no es tan sencillo como ponerte ahí y hablar. A mí me llamaba mucho la atención cómo tú llevabas tu tema, ¿no? Y Chimo parecía que sabía perfectamente todo lo que estabas hablando y que como si se lo hubiese estudiado él también. Claro. Bueno, él se lo ha O leído el igual se guión, habrá claro. leído el guión, claro, Sí. pero... Además, en este caso, él también es bastante melómano y del tema de Nino Bravo que hablé, por Ah, ejemplo, vale. él sabía mucho porque es fan y... Que igual no necesitaba esos apuntes Exacto. para ese tema Exacto. en concreto. Pero sí, es una experiencia curiosa. A mí, como fan de la comunicación, pues me gusta porque me permite aprender y me permite, sobre todo a mí lo que más me gusta es la redacción. A mí lo de salir ahí y hablar, bueno, pues lo hago. Pero no sin miedo. Pero toda la parte esa de pensar un tema
de música, hacerlo interesante para el público de un magazine, que tiene que ser pues un público familiar, digamos. Claro. O sea, no puedo ponerme muy friki, pero a la vez quiero divulgar algo que tenga sentido y hacerlo en 10 minutos y muy concentrado y que tenga sustancia sin pasarte de friki, me hace pensar, y eso me gusta. Pues qué guay, Montepeiro, me alegro Pues sí. mucho de tu salto a la televisión. Es ya... Si me queréis ver, el programa se llama Som de Casa y yo voy los viernes por la tarde en la tele de Apunt, la televisión autonómica La sobremesa valenciana. de vuestra cadena amiga. Exacto. La amiga dels valencians. Es en valenciano porque, pero ya está bien, está bien de la gente que no habla valenciano cerrarse al valenciano. Quiero decir, ya está bien. Ahora que las lenguas son todas se pueden utilizar en el Congreso, es el momento de que aprendáis todos a hablar valenciano. No vos tanqueu al valencià. No ho feu, no ho feu. Vinga. No estaría muy orgullosa de esto. Comencem el programa. Cosas que no. Que no, coño, que no. Cosas que no. Cosas que no. Montepeiro, he de contarte, bueno, voy a contarte una serie de anécdotas. Bueno, realmente es una anécdota genérica que me lleva pasando un tiempo desde que el COVID hizo que dejáramos de darnos 2 besos y empezáramos a dar la mano. Ajá. Y noto que está siendo un problema en algunas situaciones. Sí, porque al final nos hemos quedado en tierra de nadie. Nos hemos quedado en tierra de nadie. Nosotros ya hemos dicho varias veces que hemos perdido la oportunidad de abolir los 2 besos, pero como no lo hemos conseguido, a los que aún seguimos teniendo esperanza en abolir los 2 besos, nos vemos en algunas ocasiones en una tesitura un poco incómoda. Me explico. Hay un par de situaciones en las que me veo a menudo en mi trabajo. Tú sabes, nuestros oyentes seguramente no lo sabrán, pero tú sabes que yo trabajo mucho para asociaciones sociales, una de ellas muy relacionada con el VIH y también con el mundo LGTBI. Entonces, cuando tú, como abolicionista de los 2 besos, acudes a gente que tiene VIH o es o gente gay, y tú tiras, en vez de a darle 2 besos, como está todo el mundo acostumbradísimo en ese mundo a darse 2 besos, les tiras la mano. Pareces un machirulo. Parezco un machirulo por un lado. Y un xenófobo. Y un xenófobo por otro. Y me viene una situación... Pero porque yo creo que la abolición de los 2 besos, ese no es el terreno de lucha. Quiero decir, ahí tienes que dar 2 besos porque el mecanismo es justo el contrario. Efectivamente. Y me viene una situación un poco incómoda en la que teníamos que entrevistar a una mujer con VIH muy maja, muy simpática, que era todo amor, era de estas de yo muy hippie que abraza, besa y tal. Y yo voy con mi mano y se la lanzo. Y de repente... y le resultó muy violento y me dijo, tú eres de dar la mano, tal. Se notaba que había como una tensión que yo no quería causar bajo ningún concepto, porque mi lucha era otra. Obviamente yo no tengo ningún problema con el VIH. Claro. Pero me vi dándole la mano a una persona seropositiva y fue bastante incómodo. Finalmente, después de la entrevista, intenté arreglarlo y le di un fuerte abrazo. Claro. Para que viese que el problema no iba por ahí. Claro. Bueno, además me expliqué, ¿no? Dije, no, es que yo creo que los 2 besos deberíamos acabar con ellos porque a veces para mucha gente es muy incómodo, tal. Bueno, al final le conté esa historia que ella tampoco entendió mucho porque ella era una mujer alegre y risueña y ella quiere dar solo amor a las personas. Y es un poco incómodo, la verdad, a veces llegar y lanzar tu mano a personas que son muy amorosas y muy eso. Pero bueno, no sé. Seguiremos en este mundo intentando luchar por abolir los 2 besos. Tú sigue con tu lucha. Sí, Yo hoy aquí voy a dar la cara por una lucha también, que es la lucha contra la perilla. No puedo más. Bueno, no puedo más, nunca he podido. Quiero decir, la perilla, yo viví un momento muy de eclosión de la perilla, principios de los 2000, que todos los guitarristas, influidos yo creo que por Joe Satriani, que se dejó perilla, ¿no? Pues todos los guitarristas solistas llevaban perilla. Y claro, yo he sido muy usuaria de novio guitarrista, ¿no? Entonces la perilla era como algo que molaba mucho y que afortunadamente en un momento dado se fue, porque la perilla yo no lo entiendo. O sea, quiero decirte, yo entiendo que haya como un intento de... Tengo pelo en la cara, ¿no? Pues voy a hacer algo con él. Voy a experimentar. Y entonces de ahí ha venido la perilla
con ese intento de salirte de la barba o el bigote y de buscar un término medio, pero es que los términos medios nunca funcionan. No. La perilla es al vello facial lo que Ciudadanos a la política. Total. Y bueno, pues la perilla se fue, pero de repente últimamente estoy viendo perillas. ¿Has visto algún atisbo de He visto alguna de perilla retorno? y no estoy entendiendo. Quiero decirte, la perilla no puede ser una de estas modas cíclicas. No, No. de hecho yo creo que no lo está siendo. O sea, yo creo que todo está volviendo y la perilla aún ¿Tú crees se que está son resistiendo. crees que son casos aislados? Yo creo que alrededor de la perilla se ha cerrado algo. Y está encapsulada. La perilla yo creo que está Yo la estoy encapsulada. viendo. ¿Tú la estás viendo? Hay gente que lleva perilla. Ya. Quiero creer que son eso, pues casos aislados, gente que no se ha enterado de que esta batalla ya se cerró. Yo Quiero creo que decir, hay gente es que como- que lo ha probado todo. ya. Creo que volver a poner la perilla en la palestra es como si quisiéramos ahora el sufragio femenino, ¿sí o no? No, perdona, este No, debate ya está cerrado. La perilla está La clarísimo. que no. perilla ya la hemos expulsado de nuestra sociedad y de nuestra cultura facial y por favor, quiero decir, no seáis defensores. Es que es un poco como ser carlista, ¿no? Es como, bueno, Sí. ¿esto por qué? Esto ya es de otra época. Yo me No, este debate acuerdo, ya no es. me acuerdo perfectamente cuando la perilla Tú tienes pinta de haber nació. llevado perilla. Hombre, claro que llevé perilla. Tú tienes una cara de haber Además, llevado durante perilla. mucho tiempo. Hombre, Además, tú te has era- aferrado a la perilla como... perilla fue bastante mi personalidad durante todo. Es que hubo muchos tíos que basaron su personalidad en la Sí. perilla, ¿eh? Yo segundo de BUP, segundo de bachillerato, bachillerato, esa palabra que suena tan de anciano. Sí. Segundo de bachillerato la cumplí íntegra ¿Y con llevabas perilla. perilla fina? Es que había una No. perilla muy fina, No, la que fina daba una no, rabia, no, que además la luego fina tenía no. como un poquito así en el medio. No, fina no. No, por favor. Ya no. Yo recuerdo cuando nació en el 94. La perilla. Sí, la perilla nació en el 94 con el Mundial de Estados Unidos. Ah, bueno, de mira fútbol, qué dato, ¿no? Se quiere decir de Porque me historiografía de la perilla. Porque me impactó mucho porque lo vi. O sea, el 94 fue una época en la que yo descubrí el fútbol, descubrí la pasión del fútbol. Voy a ver un dato aquí. Me volví súper loco con España y con Julio Salinas y con Ujú. o sea, los jugadores de por entonces. Y todos se pusieron perilla porque era una moda en Estados Unidos. Y entonces Claro. eso se importó aquí y la perilla no se fue hasta el 2000. Vale, mira, sí. ¿Qué Tiene quieres sentido, buscar? ¿no? Estaba intentando buscar la primera perilla de Josep Triani, pero bueno, es una búsqueda un poco pretenciosa, Sí. digamos, porque no tenemos ahora tanto tiempo. Pero sí, es un poco en torno a esa época, finales de los 90, principios de los 2000, podríamos datar la eclosión de la perilla. Nada, fue Bueno. horrible, pero ya pasó y esperemos que no vuelva. Bueno, Yo ya creo- pasó. Yo creo que hay que advertir de los peligros de esto. Quiero decir, esto Mm. es como cuando de vez en cuando te dicen que ha habido un brote de sarna, ¿no? O Ya. ha habido un brote... Bueno, esto ya lo teníamos. Quiero Claro, decirte, no... no se puede permitir. Hay que hablar con la OMS y que la OMS se posicione. Se tienen que tomar medidas ya con Sí, esto. en una época en la que nadie se está posicionando en algunas cosillas, pues a ver si al menos se posiciona en la perilla. En el tema de la perilla. Ya. No, claro, porque no podemos volver atrás. Ya. No podemos volver a épocas preteritas Ya. que ya tenemos superadas. No os dejéis perilla, por favor. Os lo No os pido. dejéis, el camino es otro. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Marcos, ¿Qué pasa, Montepío? hoy vengo a hablar de una movida que me trae por el camino de la amargura y estoy muy ¿Y qué no? cabreada. ¿Y qué También, no, también es Montepío? verdad, también es verdad. Tú y yo hemos hablado mucho de lo horrible que es envejecer dándole la espalda a la juventud. Es horrible. Glorif- Envejecer a secas también. Bueno, también. Glorificar épocas pasadas y tener esa superioridad moral sobre los jóvenes, que hay muchísima gente de nuestra generación que tiene, y que en realidad solo significa que te has desapegado de la realidad y de la actualidad para aferrarte a un pasado que no solo nunca es mejor, sino que muy probablemente era peor en casi todos los en todo. sentidos. Había perilla, por ejemplo. Por ejemplo, sencillamente en ese pasado añorado, nosotros éramos jóvenes, no trabajábamos mucho, no nos dolía la espalda y los sábados por la noche de fiesta le daban un sentido pleno a nuestra existencia. Albergábamos esperanza en un futuro, no sabíamos qué coño era un tipo de interés y pensábamos que la vida siempre iba a ser así de divertida. Qué bien. Por eso, para mí, y me consta que para ti, es importante librar esta batalla contra la nostalgia y renunciar a esa idea de que nuestra época de juventud fue necesariamente la mejor y tratar de entender el mundo en el que vivo y no anclarme en el mundo en el que viví. Me he tragado
cientos de vídeos de trap, de entrevistas de Ernesto Castro con cualquier delincuente juvenil que haya editado una mixtape, sea eso lo que sea. Digo Dilo Tata, Jazz Queen y me gusta Bad Gyal, aunque su voz me parezca la de un cangrejo acatarrado. He defendido el reggaetón a capa y espada, aunque no me guste nada, solo porque creo que analizarlo desde el sesgo clasista, racista y boomer es un error y que la juventud tiene ya no solo el derecho, sino casi la obligación de crear productos culturales que nos repelan a los demás de 35 años. Siempre que he escuchado reggaetón y se me han puesto los pelos de punta, intento recordar la cara que puso mi madre cuando abrió la puerta de mi habitación mientras yo escuchaba el Cruelty and the Beast de Cradle of Filth. Es que... Porque estoy segura de que a ella le causaba el mismo estupor que me causa a mí el reggaetón, ese sonido diabólico, acelerado y con esa voz de ardilla satánica que a muchos de nuestra generación pues les genera eso, el trap, el reggaetón o cualquiera de estos subgéneros de la música urbana. Me siento orgullosa de poder decir que si bien no me gusta el trap, lo entiendo, lo respeto y me parece genial. Soy consciente de que el rock and roll ya no escandaliza a nadie, que ha perdido cualquier carga reivindicativa que pudiera haber tenido en algún momento y que su potencial como arma de resistencia y de rebelión ha sido desactivado por completo por cientos de padres totalmente asimilados por el sistema y sin ningunas ganas de luchar por nada, que simplemente quieren escuchar el solo de Sultans of Swing una y otra vez porque les devuelve a su lugar seguro, a donde las cosas son como eran y no como son. Pero está todo guapo. Sí. Sultans of Swing. Amo el rock and roll y el heavy metal, pero sé exactamente que si bien en el aspecto musical todavía tienen mucho que ofrecerme, en el aspecto cultural su relato es ya inocuo y hay más carga política en casi cualquier otra música que en el rock o el metal. Especialmente si todavía seguimos escuchando a los mismos grupos que hace 25 años y criticamos a Maneskin porque pese a tocar rock and roll y tener actitud rock and roll, no son lo suficientemente rock and roll para nosotros. Supongo que porque son demasiado jóvenes y guapos y se lo están pasando demasiado bien y no están fofos ni calvos ni saben qué cojones les desgrava en la renta. Nos dan rabia porque están pudiendo tener nuestra juventud justo cuando a nosotros se nos escapa como arena entre los dedos. Pues bueno, a mí, que siempre me ha resultado fácil posicionarme en estas discusiones, que tuerzo el gesto ante los jóvenes de ahora no tienen ni idea, que escucho, que soy capaz de discutir por defender a Cecilio G o a gente que ni siquiera sé cómo pronunciar sus nombres, solo porque creo en el derecho inalienable de la juventud a rebelarse ante todo, incluso ante mí misma, que les apoyo, me ha llegado la hora, Marcos. Uy. El puto Bad Bunny ha sacado un nuevo disco que incluye una canción que de verdad aquí me planto. Vaticano con B. Dice: la noche se puso kinky, 3 dedos en el toto, en el culo, el pinky, la moña violeta como Tinky Winky, una nalgada y la dejo como po, le doy por donde hace pipí, por donde hace popo. Mira, hasta aquí hemos llegado, a tomar por culo. Soy una boomer, una cuarentona, una señora mayor, lo que te dé la gana, jodido Benito de los Basta cojones. ya. Pero esto es una mierda. Y no porque hable de follar, que follar es lo más. Y Claro, tampoco claro. porque confundas la vagina con la uretra, sino porque haces una analogía sexual con los Teletubbies y utilizas palabras como popó Sí. para rimarlas con po. Es Ya. que de verdad, lo siento, pero es que no admite defensa desde ningún puto punto de vista. No. Esto es, y me jode porque a mí Bad Bunny me caía bien, una mierda del tamaño de la Unión Soviética. Sí. No se puede soportar ya esto. A tomar se por puede. culo. Ya está. Este ¿Cuánta era el razón límite. tienes, Montepeiro? Y lo hablaba con mi amiga Virginia, que la he nombrado 1000 veces porque es una fuente inagotable de conversaciones que acaban siendo contenido de este podcast. Qué difícil establecerse una misma la frontera entre el relativismo absurdo de cualquier cosa que haga la juventud es buena Sí. y esto me parece una mierda porque no soy empático con la Claro. juventud. Y creo que es importante no pasarse ni de un lado ni de otro y tener claro que no son el objetivo ni un extremo ni el otro. Y que es muy fácil estar del lado correcto cuando Rosalía sacó el mal querer, que es un discazo del que solo los prejuicios pueden impedirte disfrutar, Sí. o para decir que Calle 13 también hacían reggaetón y era bueno porque aunque hacían esa música maldita para los cuarentones, la hacían con visión de cuarentones y haciendo lo que todos sabemos que está bien, que es darle un contenido profundo y político a muchas de sus canciones. Claro. En cambio, a Kiss le perdonamos la vulgaridad de la letra de Love Gun, a Motley Crue, Girls, Girls, Girls y hasta a Manowar, ser Manowar. Porque la vulgaridad es patrimonio de la juventud y solo en sus manos y compartida con otros jóvenes se puede convertir en algo glamuroso. Pero claro, ¿qué hacemos cuando nuestro instinto nos señala que eso, por más juvenil que sea, por más argumentos que podamos teorizar, por más que Ernesto Castro se empeñe en defenderlo, es simple y llanamente una mierda? Una mierda. Porque a mí me saltan 1000 alarmas, 1000 deseos de autocrítica antes de ser valiente y decir:
esto, independientemente de que yo sea una boomer, que lo soy, es una mierda. Y no pasa nada, que Kiss sacaron mierdas enormes y me siguen gustando. Que llevamos años tolerándole a Metallica que estén tan perdidos que hasta cuando intentan imitarse a sí mismos les salga fatal. Está todo bien. Bad Bunny es guay, su canción Vaticano es una mierda y además se escribe con V. Ya lo he dicho. Y no pasa absolutamente nada. ¿Cuánta razón tienes, Monty Peiro? Es muy difícil. Vivir, en general, es muy difícil. Vivir en esta época es muy difícil. Creo que algo que nos puede ayudar en este gran dilema que tú planteas para la gente ya entrada en años. Qué asco de expresión y que de estar entrado en años es decir, entrado en años. Pero que queremos seguir siendo gente enrollada como somos, en realidad. Enrollada es que yo creo que no da salida buena. Estoy muy mayor, Monty, pero lo siento mucho. Lo que quiero decir es que lo que nos puede ayudar a diferenciar, o sea, a salir un poco de esto, creo que lo has resumido muy bien. Al final dices, no pasa nada. Ahí creo que está la clave. Claro. Creo que lo que puede permitirte el hecho de decir que algo de gente joven es una mierda es no darle luego el apellido de nos vamos a la mierda con esto, que es algo que le gusta mucho hacer a la gente joven. Es decir, a la gente vieja. A la gente vieja. Vaticano es una mierda de canción, nos vamos a la mierda como sociedad. No. ¿Vaticano es una mierda? Sí. ¿Está mal hacer analogías sexuales con los Teletubbies? Desde luego que sí. Desde luego que sí. ¿Nos vamos a la mierda como sociedad porque Bad Bunny ha hecho una analogía con los Teletubbies? No. No tendría por qué. Creo que... creo que el aprender a relativizar es lo que nos puede evitar a la gente mayor. Claro, pero tampoco, pero mucho ojo con el relativismo. Cuidado, porque siempre. claro, ese relativismo cultural de como no quiero ser una boomer, claro. No, porque en nuestra época había gente diciendo que todo lo que hacían los jóvenes era una mierda y no tenían razón, pero había muchas cosas que eran una mierda. Hombre, claro. Claro, entonces cuando tú no quieres desapegarte de la realidad, quieres entender cosas que no te gustan, porque a mí el trap no me gusta, es decir, yo no lo escucho, no disfruto escuchándolo, pero entiendo en qué consiste, entiendo por qué gusta esa música, entiendo qué persigue esa música, entiendo que tiene un contexto sociocultural y económico que explica explica su narrativa y explica muchas de sus características líricas y musicales, y entiendo que además que a mí no me guste significa que está cumpliendo una función. Claro. ¿Sabes? Es así. Es que si a mi madre le hubiera gustado Cradle of Filth, yo automáticamente cojo el Cruel 10 de Beast, lo tiro a la basura y busco, yo qué sé, pues un disco ya de sonidos de ciervos en la berrea. Claro. Porque lo que a mi madre no le gustara era parte fundamental del relato, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, porque a veces y me incluyo, es una autocrítica en modo humorístico, ¿no? Que a veces por no querer ser boomers estamos siendo gilipollas y estamos aquí, otra expresión que da muchísimo asco, comulgando con ruedas de molino, que nunca he entendido lo que significa, porque no tiene ningún sentido. Significa bueno, comulgar, ruedas de molino, comulgar no es tomarte la hostia. Claro. Pues es como si te comieras una rueda de molino. Pues como una rueda de molino. Pues precisamente ahí está el kit de la cuestión. Ya, pero a lo mejor, no sé, no me gusta. Es una exageración demasiado exagerada. Creo es una que hipérbole que se pasó de la raya. Se ha pasado de la raya, sí. Bueno, el caso, que es difícil tener 40 años. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero una cosa, Bad Bunny, por favor te lo pido, nuestra relación iba bien. Porque a mí no me gustaba, pero era como que me caía bien. Y de repente, ¿qué es esto? ¿Qué dices? Sí, yo aprovecharé para decir que algo que ha dicho mucha gente, pero yo también lo pienso. Ya Bad Bunny nunca me ha gustado. Es que no puedo, es que habla como si... Tiene una voz horrible. Pero es que, no es que cante mal, pero ¿por qué canta como si no estuviera bien? Ya, pero es que claro, nosotros que nos hemos criado en el metal, es que
las voces del metal también son un poco extrañas, ¿no? O sea, Ya, a mí me gusta... estoy cayendo en el boomerismo Claro, ahora. quiero decir, Sí. a mí no me gusta la voz de Bad Bunny. No, me parece horrible, me parece que canta como bostezando. Ya, por ejemplo, cantar gritando o berreando, ¿no? Algo que tú Algo sabes que yo hacer. practico, además. Tú que practicas. Claro, bueno, entiendo que haya gente que diga... Expresar rabia, sirve para expresar rabia, o sea, se puede llegar a entender Claro. narrativamente. Bueno, pero cantar como Cantar si como estuvieras si estuvieras... bostezando es porque tienes sueño, que está guay. No lo sé. Bueno, da igual. Creo que a partir de aquí estamos dando un poquito de grima. Vale, venga, Así va. que creo que está guay que lo dejemos aquí. Vale, bueno, antes de dejarlo, una última pregunta. ¿Tú crees que viendo, claro, los hijos de nuestros hijos, no tenemos hijos, pero bueno, ya me entiendes, tendrán que desafiar a sus padres? Entonces, lo que viene detrás del trap o el reggaetón No se sabe. no se sabe. Lo que quiero decir es, el rock está muerto, es algo de lo que hemos hablado alguna vez. Sí, bueno, Medianamente muerto. sí. Siempre habrá alguien No, defendiéndolo. está en Maneskin. Está en Maneskin. Pero te Básicamente digo, a los- Maneskin está... Pero a los puretas del rock tampoco les parece bien Maneskin. Claro. Porque ellos quieren que los rockeros sean como Y ellos, la pregunta viejos. es, ¿el rock volverá? Bueno, Es decir, los hijos de los hijos de nuestros hijos... bueno, igual los hijos de nuestros hijos, de repente lo que les flipa es la música barroca y de repente vuelve back y vas a la discoteca ahí a escuchar... He estado por trabajo relacionándome últimamente con gente de la música clásica Ujú. y he de decir que no me gusta nada esa gente. No voy a decir mucha Bueno, más esto es cosas. muy gratuito. Muy gratuito. Prefiero los traperos, la verdad. Ha sido muy gratuito esto, ¿eh? Sí. Bueno, para acabar la sección está bien, algo Sí. gratuito. Vale, bueno, Pues ahí nada. están. Monty. Uy, qué susto. Ah, claro, que además, como tienes cascos, me has oído muy de cerca. Sí. Hace ya la friolera de 5 años traje un tema a la primera temporada de Todo Mal que me hacía mucha ilusión porque por entonces teníamos un lienzo en blanco. ¿Te acuerdas de aquella época, Sí. Montipero? Un lienzo en blanco con este podcast donde íbamos a hablar de todas esas cosas que tú y yo hablábamos en privado, como todos los podcasts hacen normalmente, Como cualquier desgraciadamente. ciudadano del Estado español, por otra parte. Y era una oportunidad donde íbamos a hablar de todas esas cosas en las que podríamos sobreanalizar públicamente, creando conceptos ahora existentes como mundo normal, que Ujú. tanto me gusta. Y el de entonces era un tema capital, básico, que representaba a la perfección el mal que nuestro podcast pretendía combatir. Ya sé por dónde vas. Y yo podía hablar de ello porque afortunada y desafortunadamente lo conocía bastante bien. Estoy hablando de las bodas. Me lo he visto venir. Hace 5 años, el tiempo pasa volando, Montipeiro, como ya hemos hablado en la anterior sección, yo acababa de empezar a trabajar en bodas haciendo vídeo. Ujú. Y tenía muchos prejuicios por confirmar y algunos que desmentir, pocos más bien. Y desgraciadamente, 5 años después, sigo trabajando parcialmente, es Ujú. decir, en estos ambientes y creo que va siendo hora de continuar aquella sección que sinceramente ya no recuerdo de qué iba. Sí, bueno, creo que éramos más básicos. Éramos más básicos, sí. Me voy a quitar los cascos. Porque que estoy gritándote en la Sí, oreja. sí. Me estoy viniendo arriba. He empezado mi sección y Sí. me he venido arriba. Bueno, el caso es que vamos a ampliar conceptos e ideas que las bodas aportan a la sociedad y que quizá hace un lustro no supe plasmar con justicia. Gracias al dudoso privilegio que da haber vivido aproximadamente 40 bodas en profundidad, vengo aquí a reflexionar sobre ellas y sobre lo que a mí personalmente me parecen. Ujú. Yo he cantado en unas cuantas también. Ah, pues muchas cosas puedes decir tú también desde ese prisma. Todo el mundo ha estado en una boda, desgraciadamente, pero no sé cuántos habrán estado en las bodas en las que he estado yo. Hay que tener en cuenta que bodas hay de 1000 tipos, o eso creen las parejas que organizan bodas Ujú. originales. Y que yo suelo trabajar en las que tienen presupuesto para costearse, pues al menos 2 fotógrafos y alguien de vídeo. Por lo que quizá muchos no entiendan hasta qué punto una boda puede ser un lugar espeluznante. Porque claro, la humildad y el bajo presupuesto puede proteger a una pareja recién casada Ujú. de cometer lo más parecido a un crimen de guerra sin matar a nadie.
Pero voy a tratar de ser justo. Empecemos por las cosas buenas, que las hay y no tenemos por qué ocultarlas. No hay necesidad. En Todo Mal hacemos periodismo de calidad, como en Canal Red, Monty Peiró. Muy bien. Las bodas, para empezar, son una celebración, por lo que salvo alguna excepción suelen ser ambientes festivos donde la gente está de buen humor. Podemos afirmar que por pesada y aburrida que sea una boda, generalmente es mejor que estar en cualquier otro sitio lleno de gente que solo quiere morirse y puede pagarlo contigo perfectamente, o lo que sería cualquier reunión con amigos míos. O ya, Oye, yo no. Tú te quieres morir muy regularmente. No, ya no. Ya no. Vale. A ver, yo he sido más vital que otra. Es verdad, a ver, es verdad. Estás vital. estoy vital y en general lo he sido por un año malo, por un anus horribilis. Tampoco podemos tildar ahora mi trayectoria vital de moribundista. Perfecto, me parece. Bueno, Hombre. vale. Yo lo acepto, ¿eh, Sí, Montevideo? sí, dale. Es un lugar donde se come mucho, a veces, se bebe mucho, siempre, y se droga mucho sin que nadie te diga nada. Y es que lo de satisfacer los impulsos más primarios siempre es de agradecer. Las bodas son también un sitio donde te pones guapo y te haces fotos, que está bien de vez en cuando para adornar, no es tu caso, porque tu Instagram está perfecto, pero en el caso de mucha gente, ese Instagram que solo tiene una foto de un bocadillo de la Pascuala o una foto del Real Madrid de básquet donde pone campeones 2018, pues está bien de vez en cuando subir una foto donde sales guapo un poquito. Bueno, yo también tengo algo que decir en esto de salir guapo. Sí, Digamos que vestirte de acuerdo a unos códigos de elegancia no significa ir guapo, ¿eh? Ya, lo O sea, entiendo. hay gente en las bodas que Van horribles. dices, vale, estás cumpliendo con la movida porque llevas Sí. un vestido o un traje chaqueta o lo que sea. Sí. O sea, llevas algo que en teoría es acorde, pero la misión de esto, que es estar guapo, Sí, estás horrorosa, horroroso. sí. No te das cuenta. A mí, de hecho, me pasó una vez que yo le pedí a una peluquera para ir a una boda, que era de mis mejores amigos y además iba a cantar, y le pedí un peinado muy específico y me hizo otra cosa que no se parecía en nada. Ya. Entonces yo me fui como con una especie de bulto en la cabeza, hecho Ya. de como un nido. Mm. Pero no te estés imaginando algo rollo Amy Winehouse guay, ¿vale? O sea, era como un... Cometiste el error de mencionar la palabra boda en el peluquero. Claro, y yo estaba Claro. horrible y era Ya. consciente de que estaba horrible, pero ya no tenía tiempo de Ya. deshacer eso. Entonces Mm. tuve que tirar para adelante y entonces yo fui una de esas personas que van arregladas, Ya. pero sin embargo horribles. Yo creo que salen mucho más perjudicadas las mujeres en este caso que Claro, los hombres. porque Creo que los los hombres le hombres- ponen un traje y ya Claro, está. y las mujeres, Mm. la gente se hace... No, voy a hacer un recogido porque es un recogido... bueno, a lo mejor un recogido te queda como una patada en los cojones, María Jesús. Mm. No te lo hagas. A mí me dicen mucho que si ligo mucho en las bodas, trabajando en ellas, porque trabajo mucho en bodas y tal, Claro, y te porque la digo es que gente va nunca me lo he borracha. planteado. O sea, yo cuando voy a una boda, me lo planteo después del rollo, llevo más de 40 bodas y nunca he ligado en una boda, pero es porque realmente cuando estás allí no sientes la llamada. Porque las mujeres que veo en las bodas es que no... Es que van vestidas de unas maneras que no... Ya, Que no. Pero bueno, no hemos venido a hablar de eso, la verdad, Vale. Monty Peiró. una pena. Acabo con las cosas buenas de las bodas, que básicamente son para ciertas personas, para que ciertas personas oficialicen un compromiso que les hace a priori felices y a sus allegados, y eso en una sociedad sana creo que es algo bueno y celebrable. Así que bodas me parecen bien. Pero vamos a lo malo, que han pasado 5 años y el podcast habrá evolucionado, pero antes muerto que defender estas celebraciones. Sí. Las bodas generalmente son una oda al barrer debajo de la alfombra. Es un día donde todo lo malo se pone entre paréntesis y se contiene frágilmente por unas personas al límite que están precisamente organizando una boda, cosa que no recomiendo a nadie. Ajá. Padres divorciados escenificando buen rollo por el bien de la ceremonia. Novias que se tienen que encargar de todo hasta el punto de olvidarse los anillos porque su familia es un completo despropósito. Hermanas que lloran desconsoladamente a escondidas porque el novio no va a acudir a la boda, el novio de la hermana, ¿se entiende? No va a acudir a la boda de su hermano porque el Madrid juega la Champions. Estos son datos reales, verídicos. Y sobre todo... Yo ahí fíjate que estoy con este chico, sea Pues quien ya, sea. es Un verdad, poco yo sí. lo digo como si... Porque una vez estás ahí en la jauría de la boda, dices, hostia, qué feo, ¿no? No ha Pero querido vas a- venir, ya está. No ha querido venir.
Y sobre todo, muestras de afecto totalmente forzadas por nosotros, los fotógrafos, que obligamos a las familias a besarse y abrazarse, y observas en directo cómo estas personas que no se han tocado en 40 años se resquebrajan intentando acercar sus labios a la mejilla del otro. Es bastante gracioso notar cuando le pides besos a los padres, a las familias, Ya. las familias que están acostumbradas a dárselos y las familias que no. Es no. muy cómico, Ya. es muy gracioso. Ya. Las bodas son también, y muy relacionado con el punto anterior, un cortijo de las apariencias y la falsedad. Más allá de los malos rollos que se ocultan en las celebraciones, hay buenos rollos que se sacan de la nada para convertir la celebración en algo especial. Novios o familiares que fingen secarse las lágrimas que no han salido en ningún momento ante palabras o momentos supuestamente emotivos, carcajadas devastadoras ante los chistes más sencillos y expresiones de sorpresa desencajadas ante el regalo más random que se puede comprar en el bazar chino, ese grande que hay donde antes había un consumo. Todo en las bodas tiene que ser especial, todo tiene que ser importante, todo tiene que ser grande y dejar huella. Luego ampliaré un poquito esto. Las bodas son un sitio donde trabaja mucha gente estresada, mal pagada y que odia a todos y cada uno de los invitados sin excluir a los novios. No, por supuesto. Camareros, metres, fotógrafos, videógrafos, DJs. DJs son los que más os odian, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y wedding planners, que parece que son aliadas de los novios, pero No. realmente tampoco. ¿Qué va? Están, desde que sonó la alarma del despertador, maldiciendo las putas bodas de los cojones a ver cuándo me busco un puto trabajo de verdad. Aunque hay momentos para todo, y normalmente la convivencia es más que habitual, existe un delicado equilibrio entre invitado y trabajador que siempre se rompe cuando dos trabajadores cruzan miradas que básicamente comunican dos cosas. O ánimo, que ya queda menos, o lo sé, antes me he cruzado con este gilipollas y también me han dado ganas de meterle el puño en la tráquea. Y aunque me guste este ambiente de gregarismo laboral, hay que admitir que hay algo muy jodido en una celebración tan llena de gente hasta los cojones. La verdad. Las bodas son un lugar lleno de gente pobre que se cree que puede actuar como rica por un día y de ricos que simplemente se comportan como son, unos complacientes hijos de puta. Perdonad, me he permitido usar esta palabrota porque me apetecía. Palabrota. Ay, de verdad, me estoy haciendo muy mayor, Montipiro, ¿qué quieres que le haga? Es difícil definir en qué me baso para decir esto, pero todo está en la actitud hacia los trabajadores. Cuando eres trabajador en una boda observas muchas cosas solo en el tono con el que se dirigen a ti. En una ocasión entraron 20 amigos del novio vestidos de campesinos con 20 capazos de algarrobas del campo de uno de ellos y las tiraron por todo el salón para hacer una broma. Y se sentaron tranquilamente mientras los camareros tuvieron que limpiarlo todo, no sin dificultades. Ya, qué asco. Las bodas son percibidas como una oportunidad, esta me hace mucha risa, una oportunidad para brillar por determinadas personas. A veces es uno de los novios, a veces es un familiar o a veces es un amigo, pero siempre hay alguien que decide hacer esa celebración suya y arruinarla por completo. Estoy visualizando, tengo recuerdos de Vietnam aquí ahora mismo. Testigos que hacen monólogos del Club de la Comedia con metáforas deportivas, ceremoniantes que relatan larguísimas y acarismáticas anécdotas infantiles de uno de los novios que no acaban nunca. Y gente que pretende ser protagonista de los discursos, improvisando los discursos. A mí una vez se me encargó un discurso de boda y yo estuve una semana trabajando en mi discurso. Impecable. Mi discurso fue perfecto y sobre todo fue breve. Y ahí salió gente a improvisar durante 15 minutos. Y no se bajan. Y no se bajan. Y dices, pero no, vale ya. Que además te lo estás improvisando, o sea, por favor, que sinvergüenza. Sí, totalmente. Bueno, y los familiares que deciden hablar del padre muerto de la novia en el momento más inadecuado para arrancar lágrimas en todos los presentes, cuando tampoco igual no hace falta. Sí, porque a lo mejor momento. la gente entiende como que las bodas tienen que recorrer todo el espectro de las emociones. Efectivamente. Se tiene que llorar de alegría, se tiene que llorar de pena, se tiene que haber... Como que hay gente que pretende que tú vayas a una boda como si fueras a una ceremonia del peyote o algo así, Efectivamente, ¿no? Vas a dar un paso, vas a hacer una transición desde que empieza la boda hasta que acaba y serás otra persona. Y es cuando como, salgas la de aquí. gente ha venido aquí a ponerse borracha. Sí. La gente ha venido aquí porque quiere. Ya que te va a entregar 150 euros, la gente va a beberse los 150 euros. Pues no te quepa ninguna le das duda. igual tú, no tiene muy claro ni siquiera quién se casa. Hay gente que va a bodas y tampoco sabe que es como, bueno, alguien, un familiar de mi primo, tal. Bueno, esto pasa. Hombre, Gente claro que que va a las bodas pasa. y no tiene ni puta idea de qué está pasando. No sabe exactamente quién se casa. Entonces,
esta pretenciosidad de las bodas es bastante terrible, sí. El caso es que cualquier excusa es buena para meterse la boda en el bolsillo, pero mis favoritos son todos aquellos elegidos por los novios para hablar en la boda, que, sin saberlo, dicen lo mismo que todos los elegidos por los novios para hablar en las bodas de otras bodas que existen. Desde el clásico, cuando me dijisteis que hablara en vuestra boda no me lo podía creer, pasando por el simpático, menudo marrón en el que me habéis metido, jejejeje, muy pocos son los discursos realmente inspiradores y normalmente suelen ser un espectáculo lamentable de una persona que no está acostumbrada a hablar en público, nerviosísima, leyendo fatal un guión infumable. Más o menos como yo en los directos de Todo Mal. No, hombre, pero yo lo hice bien. El mío, tú estabas, Sí, ¿no? sí, en la boda. doy Yo lo fe hice súper bien. Y está grabado también. Está grabado. Sí, hay... Si quieres te lo envío para que lo Vale, veas. y tuve una buena dicción y todo, Sí, ¿verdad? fue todo impecable, Genial, Montipero. me gusta. En las bodas se pone música... Mira, esto vamos a engancharlo con tu sección. En las bodas se pone música horrible. Punto. Sí. Yo no voy a... Y esto que creo que ya lo dijimos, ¿no? Que es bastante horrible, esto de la parejita especial Sí. que como que bailan el vals con una canción de AC/DC Efectivamente. y han ido a clases de baile y se ponen a bailar swing, o sea, como la gente intentando hacer cosas originales. Iros a la mierda. Idos a la mierda. Por favor, Efectivamente, ya está bien. hay parejas originales que intentan poner algo de rock, pero básicamente lo máximo Pero es a que lo la boda puedes... tiene el poder de transubstanciar cualquier Todo. cosa en casposa. Sí. Entonces, aunque entraras, yo qué sé, aunque tocaras Slayer en tu boda, Sí. sería casposo. Es que decirte, no intentéis. No intentéis. No, es que mi boda es muy original. Basta. Yo lo único ya que le pido a una boda es que en el hilo musical pongan versiones soft de pop rock, ya soft por definición. Porque las bodas hacen esto, hacen versiones soft igual de Alanis Morissette. Claro. Es decir, o sea, Ya, Alanis soft. Morissette es too much. O sea, Ya. ponen a otra cantante tocando una versión. También es por movidas de derechos, me imagino, porque tú no puedes poner canciones con Porque van derechos. las GAE, ahí te cobran Claro, tal. o sea, esto no lo puede sé. Yo a las bodas lo que les pido es que me contraten y que me paguen. y que si me invitan, por favor, que la opción vegetariana del menú no sea un calabacín a la plancha. O como le pasó hace poco a un amigo nuestro, un canónigo, ¿cómo era? Un canónigo con... Una tostada con un canónigo o algo Claro, así, claro, ¿no? no hace falta Por favor. Mm. O sea, pago 150 pavos y me sirves un calabacín a la plancha. Con alfalfa. Y una tostada con un Yo he canónigo. comido alfalfa en una boda. Es que Le han puesto me alfalfa. levanto Sí. y te juro que mato a alguien. Bueno, pues me alegro de que hayas mencionado este tema porque mi siguiente punto era sobre que en las bodas se come mal. Se come tarde, a veces se come demasiado, a veces se come poco. He estado en bodas donde se come poco. De forma muy irregular y a intervalos extrañísimos. A veces te comes 3 pinchos en medio minuto que casi te atragantas y luego hasta 1 hora después no te No te sientas en la sirve mesa nada, ya. a comer el primer plato. Siempre eres interrumpido a media comida por los infinitos eventos que la pareja ha organizado para que los invitados se sientan especiales. Ahora hablaremos de estos más en profundidad. Regalos para los padres, ramos para solteras, tartas para cumpleañeros y cuadros con dibujos horripilantes para hermanos. Nunca vas a dar 2 bocados sin que suene estruendosamente una canción insoportable que supuestamente tiene un peso emocional para En alguien alguien. que no conoces. Ya. Esto es verdad, como que es verdad que últimamente las bodas pretenden ser una celebración paraguas Sí. que aglutina todo tipo de subcelebraciones. Todo se tiene que celebrar, nada Ojalá puede un quedar funeral. fuera. Ojalá un funeral también. Vamos a celebrar la muerte de no Ojalá sé quién. entren con un cadáver ahí, ¿sabes? Pero Porque- montados encima del ataúd, estaría muy sí, bien. quiero decirte, porque ya es como que es verdad que la boda, si tu cumpleaños cae el día de la boda, tu cumpleaños queda anulado, Claro. porque la boda lo ha comido, ¿no? Siempre Claro, hay claro. una celebración más grande. Se te celebra, te dan como un minutito de gloria. Claro. Pues ojalá un entierro dentro de una boda. Claro, si te mueres unos días antes de que se celebre la boda, Que te llevan tu guarden, cadáver exacto, a la que a la te velen boda. ahí, Y te verán ahí. entre Quien el quiera que cóctel pase y el primer y- plato se te vela. Que eche un ojillo Toma ahí por si culo, quiere. hombre. Pero sobre todo, en las bodas el postre no lleva chocolate. Esto es algo que yo ya no sé cómo gestionar. Me enfurece, pero es que no gozo de poder alguno para poder evitarlo. He bajado los brazos, resignado. ¿Hay algún motivo, desde hace años, muchos, para mi gusto, en evitar el chocolate en los postres? Porque de alguna manera eso le da
elegancia o caché. Claro, porque yo creo que el chocolate es como ir a lo obvio y la Sí. gente no, es que el postre de mi boda lleva pimienta. Métete Claro. la pimienta. Métete la pimienta por el culo. Métetela por el Sácame culo. un coulant o un brownie. Un culán, coño. Algo que... ponme más chocolate. Es una boda. Ponme el doble de chocolate. Claro, no, la gente quiere hacer, no, es que he No. hecho un postre de dulce de mango con tortilla y pimienta, mira, vete a la mierda. Vete a la mierda. No hay nada elegante en renunciar al chocolate. Nada, nada. Ese dulce de leche con salsa de mango sobre una galleta caramelizada puede que no esté mal. Que sí, está mal. pero ¿por qué? A mí el mango me parece bien, la verdad, pero es verdad, no, esto es un Pero hecho. porque una vez conoces la perfección, Pero porque hay como un intento de o sea, elaborar el postre más... ya se alcanzó la perfección Ya. cuando invadimos las Américas y robamos el chocolate de allí. Exactamente. Desgraciadamente. Ya lo alcanzamos, la perfección del postre ya se alcanzó con el chocolate. Sí. No intentes reinventar algo, no intentemos arregles lo que ahora- no está roto, Monty Peiró. Claro, no intentemos ahora como arreglar la colonización a base de renunciar, que seguramente a lo único bueno que tuvo. A lo que bueno, nadie, para yo no estoy nosotros. dispuesto a renunciar. Claro, el chocolate no. Podemos No. renunciar a otras cosas, pero... Al agua. Yo renuncio más al agua que al chocolate. Pero sí que es verdad esto que comentas, es verdad. Sí, intentan ir de guays. Y luego no. la tarta esa de bodas es horrible, eso no hay quien se lo Horrible coma. siempre, un bizcochazo ahí vamos. Bueno, ya para acabar, venga, la última y la más importante, porque es la que básicamente me ha hecho escribir esta sección en un principio. Ujú. Hay algo que en 5 años nunca supe describir, pero siempre me comía por dentro. Algo que pese a las cosas positivas que sé que tienen las bodas, no me dejaba aceptarlas del todo. Lo que no puedo soportar de las bodas es la extrema necesidad de los novios en convertir sus nupcias no en el día más especial para ellos, que aunque ya mosquea puedes entenderlo, sino en el día más especial para los invitados. Las bodas se han hipertrofiado tanto con la acumulación de tradiciones y movidas que las parejas entran en auténticas espirales logísticas de pesadilla, buscando crear miles de momentos especiales para los invitados. Necesitan hacer llorar a los invitados, hacerlos reír, hacerlos beber y bailar. Necesitan que cuando suenen los primeros compases de danza kuduro, todo el mundo esté dándolo todo. He visto novios arrastrar de los brazos a invitados a la pista en contra de su voluntad. Pásatelo bien en mi boda, hijo de puta, pa, ¿no? Sí, desesperados porque veían cómo todo se hundía, que el plan no estaba funcionando, que su boda estaba siendo simple y llanamente una boda más. He visto novias bailando, esto es cierto, he visto novias bailando las trompetas de una charanga tocando rosas de la oreja de Van Gogh como si le fuese la vida en ello, colgándose en el cuello de sus amigas más fiesteras, confiando en que ellas pueden remontar la movida. He visto novios sacando botellas de casalla, esperando que alguien, aparte de la mesa de la cocaína, pruebe un solo chupito de esa movida. La mesa de la cocaína como concepto. ¿Hay algo más valenciano? Que la mesa de la cocaína, no. He visto a parejas totalmente desbordadas discutiendo y gritándose porque no podían soportar más el ritmo que ellos mismos habían diseñado para su propia boda. Les he visto sonrientes a los 5 minutos, bailando cualquier mierda porque tocaba darle un marco lleno de fotos de ellos mismos a una amiga que ha venido de Ámsterdam, que solo quiere que todo acabe para irse a su casa a fumarse un porro y dormir el domingo entero. En definitiva, Monty Peiró, muy a favor de las bodas. No. En general, son acontecimientos bonitos para la gente a los que les afecta Pero directamente. ¿cómo tienes los cojones de decir que estás a favor de las bodas? Pero las bodas simbolizan muchas cosas que están mal en la sociedad. Las bodas son horribles. Creo que son Ya una está. metáfora de son la una sociedad. mierda y ya está bien de bodas. Stop bodas. Yo tengo que decir que últimamente he ido a bodas, hace ya tiempo, pero que he ido a bodas no a cantar, sino a de invitada, y me lo he pasado bien. Bueno, Claro. porque una cosa no quita la otra. Porque una vez estás allí, bueno, pues yo qué sé, pues a la mierda, pues bebes y también te lo pasas bien. Lo cortés no quita lo valiente. He estado toqué hace poco en una boda que me pareció muy divertida y me pareció que era bonito, que era una celebración bonita. Además, fue muy guay. Subió una niña a cantar con nosotras Flowers de Miley Cyrus y yo de verdad me emocioné porque me pareció muy guay. Sí.
luego subió otra niña a tocar el piano con nosotras y la incitamos a improvisar y de repente... O sea, pasaron cosas realmente bonitas. Quiero decirte, hay casos aislados, los hay. Pero en general, como concepto, las bodas, chica, yo qué sé, a mí dejadme en paz. No, porque es que además... En el momento en el que las bodas ya no son una celebración tan importante, porque ya no son para toda la vida, todo el mundo se separa, Claro. todo el mundo se divorcia. La gente ya se está divorciando al año de casarse, que dices, Ya. es que de verdad, es que esto ya no... No sé. Yo Está- creo que sí. la boda como celebración puede... Si asumimos ya que la boda ya no tiene por qué tener ese nivel de trascendencia, podrían ser celebraciones más divertidas. Claro. Porque ya está bien, hay que quitarle ese peso de el día más importante de mi vida, el mejor... Bueno, pues es un día que haces una fiesta para tus colegas Sí. y hacéis esta performance, este rito de paso a la vida adulta, como lo queráis llamar. Y bueno, pues se performan aquí unos actos simbólicos que, bueno, pues muy bien, con un significado cultural. Genial. Y a partir de ahí nos lo pasamos bien, sin esa necesidad de que esto sea el día más importante de vuestra vida, ni el de la vida de nadie, ni tengáis que ponernos un vídeo con fotos de cuando erais pequeños que de verdad no nos importa a nadie. Y Bueno, ya no está. he mencionado los vídeos y los pases de diapositivas eternos. Eternos. O sea, que decir, hay gente poniendo PowerPoints de fotos. Sí, que tú, de Con fotos que trans- están en redes, que están en Facebook. Exacto, Es decir- si quisiera yo ver eso estaría... No, déjame. Pero además que no son tan mayores como para sentir añoranza de esas fotos. Es que quiero decir Y si eso. tienen añoranza, que se lo gestionen ellos, como me gestiono yo mi añoranza, te quiero decir. Entonces, Sí. creo que es el momento de seguir celebrando bodas, Mm. pero de una manera más intrascendente, que creo que a la vez las va a hacer más divertidas, porque Claro. esa presión de la que hablas, la gente como, mi boda está siendo una boda más, mi boda está siendo aburrida, me mato, pues voy a... Yo qué sé. Yo pues- lo veo a los novios que lo pasan muy mal conforme llega el momento de discoteca, fiesta y Y tal. la gente porque, empieza a pirarse, claro. claro, porque mucha gente es un momento clave, es un momento crítico, porque cuando... Es lo que va a definir si tu boda ha sido una fiesta de verdad. Efectivamente, o no, ¿no? porque mientras hay comida, la gente come y ya está. Pero es un momento crítico en el momento... La gente está enrolada en tu boda, es decir, la gente está bebiendo, se lo va a pasar de puta madre y se van a poder contar historias de tu boda o nadie va a recordar tu boda. Ya. Y a la gente le horroriza que nadie recuerde tu boda. Que lo único que recuerdan de tu boda es el puro y el puro que regalas. Sí, y el regalo de mierda Y que el- todavía tienes con el papel ese cuché cuché metido que- en un cajón porque... ¿Qué es esto? Es horrible. Ya no se están dando tanto esas cosas, aunque a veces sí que se Yo creo dan. que una cosa que ya comentamos, pero que no quiero dejar pasar, de las bodas, que siempre me ha horrorizado hasta el punto de provocarme como un desasosiego muy fuerte, Ujú. es el tema de las fotos de la boda, porque yo he sido víctima de muchos álbumes de bodas de gente. Claro. Y me llama la atención que te las enseñan con mucha ilusión porque son las fotos de la boda, Sí. pero sin embargo esas fotos no capturan nada de la boda. No. Es decir, las fotos son una performance, una escenificación Mm. que muchas veces ha sucedido incluso otro día. Hay veces que la gente se hace las bodas una semana antes o después, las fotos, Sí, claro. en un castillo en Sí. el que no han entrado. Sí, ese es Se el, han po- el preboda, que se llama. Claro, pero o y en el esas posboda, fotos- que también hay posboda. En esas fotos, lo que esas fotos retratan no ha pasado, o sea, no es un recuerdo, No. porque un recuerdo es algo que ha sucedido y ha sido capturado y a través de la imagen te permite evocar. Sí. Pero si tú has ido a un castillo con tu novio otro día, que no es el de la boda, y el fotógrafo ha dicho, cógele la mano y mírala a los ojos, Esto es lo que se hace, sí. tú no la has cogido y la has mirado, o sea, ese instante ha Sí. sido fabricado Total. para... O sea, estás creando un recuerdo de algo que no ha sucedido y a mí eso me parece una cosa tan incomprensible para mí. Mm. Quiero decir, yo, por ejemplo, la boda hasta en la que yo di un discurso, ¿no? Que tú eras el fotógrafo, tú te dedicaste a ir por ahí captando escenas que sucedieron. Sí. Y esas fotos son muy bonitas, no solo porque las has hecho tú, Mm. sino porque son de verdad. Porque te permite recordar lo que realmente sucedió. Mm. Pero yo he visto álbumes enteros de gente con unas posturas de el novio arrodillado, Sí. la novia no sé qué, de la novia sujetando a un bebé que le ha dejado a alguien, no sé, el sobrino será o lo que Sí. sea. Performando unas como si estuvieran viviendo un romance medieval. No lo sé. Sí. Y es como, ¿qué hacéis? Mm. Sí, sí, sí. Y luego te dicen, no, este es el álbum de mi boda. No, eso no ha pasado. Eso no pasó. Sí, sí, Eso es se una escenifica mucho. escenificación, es una obra de teatro, Se es una mete mucho. performance. Me ha recordado el trato que se le hace normalmente a los bebés y a los niños en las bodas, que es muy peculiar porque se les da una importancia muy superficial. Es decir, se los coge. Son como políticos en ese momento. O sea, Ajá. los que se casan son políticos en cuanto a los niños se refiere. Es decir,
les gusta posar con ellos, hacerse las fotos de rigor Ajá. con ellos, que sean muy bonitas y todo eso, pero automáticamente los llevan a una mesa lo más apartada Claro. posible, contratan a varios animadores Que les pinten las caras. que y les pinten las caras y no sé qué, y que desaparezcan. No quieren Sí, saber nada, nada de nada. ellos. Y me hace mucha risa. Bueno, hay muchas cosas que contar de bodas. Yo creo que se han hablado bastantes de ellas. Pero bueno, espero que te haya gustado Sí. mi resumen. Y nada, pues lo siento si os han invitado a alguna boda. Si os vais a casar y planeáis casaros, si lo mantenéis lo más sencillo posible, saldréis ganando. Sí, Os mira, lo se me recomiendo. ocurre que a lo mejor podríamos hacer un todo mal en bodas, ¿no? O sea, como que nos contratara a alguien para actuar en su boda y nos dedicamos como a narrar lo que está pasando Ese estaría muy guapo. de manera muy O sea, pero muy yo- realista, ¿no? O sea, como ir a tu boda, que nos contrates para que Pero con para que a el- través de describir tu boda vulgar, tu boda Sí. se convierta en algo muy especial. Claro, pero con el altavoz puesto para que la gente lo esté escuchando, lo que Claro. tú estás narrando. Sí, entre un plato y otro, en esa hora que tardan del primer plato al segundo, montamos Sí. el show. Mira, ¿y qué tal? ¿Y qué se cuenta a la mesa de la cocaína? Claro, y la ¿Qué se cuenta? tradición Sí, sí. a gente que se la ve perdida. A ver, ¿quién A se ver. casa? ¿Qué es tuyo? No lo sabes, no lo sabes. No lo sabes. Claro. Pues Bueno, pues muchas sí. gracias, Montipeiro, A ti, Marcos Baño. por todo. Pues ya estaría. Se ha Ya quedado estaría. un programa muy bonito Pues sí, de 1 hora de duración. que ni más se ni puede menos. ver en vídeo en nuestro canal de Patreon. Efectivamente, de momento no lo estamos cortando porque está bien. Está bien. Patreon.com Ajá. /todo mal. Podéis visionar nuestro programa desde Exacto. 2 euros al mes. Una cifra Ya ves, ridícula. nos veis las caras, nos veis en directo. Hay podéis gente ver que está nuestras subiendo reacciones. su aportación de 2 a 3 euros. ¿Ah, sí? Y yo lo he entendido que es como un valorar el vídeo. Y Ajá. a esa gente muchísimas gracias Qué porque, guay, muchas gracias. porque es sí. un gesto y una... Porque es verdad que esto es un currazo que te pegas tú de grabar y luego subir el vídeo. Y esto se tiene que pagar. Esto se tiene que pagar. Porque no os vayáis a pensar que es que os dan un dedo y os cogéis un brazo. Entonces, si todavía no sois Patreon, lo tenéis que solucionar. Porque Sí. es que estoy, a mí me parece ya de tener la cara muy dura, ¿eh? Estar aquí escuchando esto por la patilla. Una vergüenza me daría. Una vergüenza. Patreon.com /todo mal, os dais de alta 2 euros al mes. ¿Qué Sí. clase de persona no nos daría 2 euros al mes? Por Pues favor. una despreciable. Por favor, en serio. Mm. No nos hagáis decir nombres. Mira, esto va a ser lo siguiente. Vamos a dar una lista de la gente que está consumiendo esto gratis. No, es broma. De verdad, me haría muchísima risa. Ya. O sea, de verdad, te lo digo, lo Supongo haría. que vulnera cualquier tipo Claro, de protección de pero datos. no, y porque realmente, aunque lo hagas de broma, como que en el fondo no le haría gracia a algunas personas. Claro. Pero de verdad me parecería a mí personalmente me parecería Sí. súper gracioso y lo haría sin ningún tipo de hostilidad. Me encantaría mencionar los nombres de la gente que se Que ha dado no de es- baja, que se ha dado que de se ha dado de baja, que ha retirado sus 2-3 euros. Claro, porque de eso lo tal. estamos viendo y es Hombre, importante claro, que eso lo lo sepáis. pones, eso tal. Claro. Que no lo juzgamos en ninguno. O sea, Bueno, no a lo lo- mejor sí. Pero no, Tú y yo no lo realmente comentamos, quiero decir, no, no hay un- tú y yo no lo hablamos. Pero eso es yo verdad. cuando lo veo sí lo sí Digo, juzgo. ay, mira, ha Sí dado de ju- baja esto. Yo sí juzgo. Pero yo lo entiendo. O sea, lo juzgo y al mismo tiempo lo entiendo porque yo no le doy dinero a nadie en realidad. Yo sí. Yo enseguida pienso en mí y digo, ¿tú le estás dando dinero a alguien? Rata camboyana. Y entonces digo, no le estoy dando dinero a nadie. Bueno, sí, le estoy dando dinero a una tía que ya ni sigo ni nada. No sé por qué le sigo dando dinero. Bueno, le damos dinero también conjuntamente a Juana Barca. Sí, Bien él se lo invertido, merece. bien invertido. Sí, no bueno, sé. eso, que nos deis dinero. Exacto. Y nos vamos a despedir con una canción de una rapera que me gusta mucho. Tú sabes que a mí me gusta también ir introduciendo Claro. temas de rap. Conforme yo voy descubriendo, porque este estilo pues Por no es supuesto. el que yo más controlo. Pero hay Ujú. una rapera que se llama Z.A, Ajá. que tiene 2 discos que se llaman Aca la Bruja, Vale, pero se volumen 1. escribe Z. Z, escrito Z-E-T-A-A. Ah, vale. Z.A, o también conocida como Aca la Bruja, porque sus 2 discos se llaman Aca la Bruja volumen 1 o Aca la Bruja volumen 2. Madre mía, Pero el qué tema lío. que voy a pinchar... Ya me he perdido. Bueno, Z.A. Y el tema que voy a pinchar es un tema que ella ha grabado en el canal de Thunderground, que bueno, pues se llama Graba y Bebe, Ajá. y lo emiten en Twitch. El caso, este tema Vale. es como el número 9. Pues ahora la gente le pone como Ya, lo eso de es como Bizarrap y todo lo eso, de ¿no? Bizarrap, ¿no? Es como las sesiones de Bizarrap. Algo Exacto. parecido. Este es el 9 de Graba y Bebe Clips. Perfecto. De Z.A, producción de Zore Beats, y es un temón
súper guapo. O sea, voy a hacer un poco la pantomima porque creo que lo he entendido, pero no he entendido nada. O sea, es entre el nombre, Z, Aka la bruja. O sea, y ella se llama... Z-A o Aka la bruja. Los raperos a veces tienen más de un nombre. KCO tiene 200, ¿sabes? No pasa nada. La música la produce Zore Beats y se emite en el canal... Puto loco de mierda. ¡Cállate! Bueno, eso es un temón. Y nos vamos. La semana que viene más y o peor. Para de hacer el imbécil. Es que me hace mucha risa que haya vídeos. Y sé que la noche alberga horrores, pero el rap que por dentro me recorre me mantiene firme. Y sé que la noche alberga horrores, pero el rap que por dentro me recorre me mantiene firme. Me abro un canal, abracadabra, siempre con mi clan. Una de arena, 200 de cal. Toma más sal, pa' que le cambie la vibra a tu track. Viajo al astral, balas que van. No miro hacia atrás, donde las dan, las toman y el rizo se vuelve a rizar. Donde las dan, las toman y vuelta a empezar. Dispara todo lo que quieras que luego te vuelve. Viene la bruja con Thunder, sigilosa como una serpiente. Tiro de frente, saco los dientes. Tengo los sueños, mensajes, mis letras en mente. Con todo lo que siente cuando empieza a arder. Y sé que la noche alberga horrores, pero el rap que por dentro me recorre me mantiene firme. Y sé que la noche alberga horrores, pero el rap que por dentro me recorre me mantiene firme. Estoy en la luna, esta mierda no alcanza. Tiro de cora y quiebro la balanza. Lo hago a mi modo, no busco venganza. Dejo que las sílabas bailen su danza. Desato los nudos que tengo en la garganta. Bebe, graba, escribe, traga y que se hagan las tantas. El alma desnuda pero los pies de plomo. Arde en la hoguera lo que hoy ya no somos. Fuera hay ruido y cosas que ya no van conmigo. Sé muy bien lo que hago y lo que digo. 24/7 fiel al hip hop. Siempre mido todas las batallas que me libro. Cuando sale el sol y ya se han ido los fantasmas que vuelan el nido. Y sé que la noche alberga horrores,